Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos en el capítulo 49, 50 y 51 de esta historia que se nombra Una historia diferente. Los derechos de la historia y la portada no son de mi pertenencia, derechos son de Snapebach. Dejaré su Wattpad en la descripción. Sin más tardanza, es hora de empezar. Una historia diferente. Severitus capítulo 49, Merlín, mátanos a todos. 08 de febrero, 1993, 21:55 p.m. Como bien sabes, cachorro, este año ya cumplirás 13 años. Y comenzarás a experimentar cambios, tanto físicos como mentales y hormonales. Harry se preguntaba brevemente el por qué tuvo que haber bajado a las mazmorras cuando sus padres lo llamaron para cenar en privado. Él estaba muy feliz mientras comía su helado hace apenas 10 minutos, sin saber la tormenta que se avecinaba frente a él. Lo peor, es que ni siquiera eran ellos tres, también estaba Sirius, en un sofá individual y mirando a Harry con una sonrisa que implicaba mucho dolor para él. Remus y Severus estaban con una taza de té en el sofá grande, y Harry estaba en el sofá individual restante, frente a Sirius y a la derecha de sus padres. Ambos estaban completamente serios mientras le hablaban, y Harry no sabía qué hacer con su rostro totalmente rojo y acalorado. Él realmente no creía a sus padres capaces de darle esta conversación de la misma forma que le dirían que su conejito murió, pero ahí estaban, tan serios que cualquiera diría que estaban informándole la muerte de alguien muy querido, en vez de decirle muchas cosas. Aunque, si Harry lo pensaba bien, sí había una muerte. La suya, por la vergüenza que estaba sintiendo en ese momento. Debes saber que estos cambios son totalmente normales. Los pasamos todos nosotros a tu edad. Severus lo miró con neutralidad, aunque había compasión en sus ojos. Harry no quería estar allí. El acné, que a veces tengas cambios de humor y los cambios corporales son cosas por las que no deberías de sentirte agobiado. Y si eso sucede, Remus interrumpió levemente con una sonrisa, Severus y yo estamos aquí para ti, cachorro. Y no te olvides de mí, niño. El tono medio en broma medio en serio ofendido de Sirius al ser dejado fuera le hubiera dado gracia en cualquier otro momento, pero en ese instante solo quería que la tierra se abriera bajo él y se lo tragara. Debes tener en cuenta, Harry, Severus continuó, entrando en modo profesor, que los cambios corporales pueden llegar a hacerte sentir incómodo o puede ser motivo de burlas entre tus compañeros, pero no deberías tomarles en serio, y si pasan a más, simplemente ven a mí y me haré cargo. Y, también debes tener en cuenta que las chicas también sufren estos cambios, y son más visibles que los cambios de los chicos, por lo que si ves que hay compañeros que se ríen o son inapropiados con estas chicas, tú debes de llamar a algún profesor, ¿entiendes? Sí. Cambiaré, las chicas cambiarán, no debe ser motivo de burla y quien se ría recibe una maldición. Harry se levantó, tratando de volver a la torre de Gryffindor. Muchas gracias. Creo que seré mejor adolescente de ahora en adelante. Que tengan buenas noches. Severus le agarró la mano cuando pasaba delante de él y logró volver a sentarlo, para diversión de Remus y Sirius y mortificación de Harry. Ni siquiera hemos comenzado, Harry, y esto es importante, Severus lo regañó. Harry suspiró y se echó hacia atrás en el sofá, cruzándose de brazos y tratando de mirar a sus padres tan serio como podría mientras su rostro era rojo brillante. Podremos obviar, por el momento, los cambios corporales porque ya los tratará Poppy al inicio de tu tercer año, Remus aclaró con una pequeña sonrisa avergonzada, pero debemos de advertirte de los cuidados que debes tener a la hora de que tengas relaciones sexuales, Harry, para evitar sorpresas desagradables en un futuro, ¿sí? Pero ni siquiera estoy saliendo con nadie. Soy un niño, dijo Harry miserablemente. Pero pronto lo harás, cachorro. Sirius sonrió grande y Severus levantó una ceja, y aunque embarazo seguramente no haya, nunca está de más cuidarse, aunque sea las primeras veces con una pareja. Te lo digo por experiencia. Aunque Black está dando información innecesaria, Severus interrumpió, tiene razón. Los anticonceptivos, en tu caso el más básico que sería el condón, siempre es necesario que uses. Muchas enfermedades de transmisión sexual se evitaron gracias al cuidado que hubo en la hora del sexo, aunque siempre puede haber errores, tal vez por el apuro o por simple deseo del azar. Por favor, basta. Harry, presta atención. Aunque creo que deberían hablar de los sueños húmedos primero, Sirius hizo que pensaba mientras asentía.
Seguro que los tendrá antes que una relación sexual. Déjenme a mí. Severus frunció el ceño pero lo permitió. Una sombra de diversión en sus ojos le delató a Harry que se disfrutaba más de lo que parecía. Harry, habrá días en los que te despertarás, húmedo, por allá abajo, y es algo muy normal, cachorro, al igual que la masturbación. Esto es tortura infantil. HPSS 09 de febrero, 8:33 am. Estoy muy seguro de que tanto tu padre como el mío conspiraron para esto. No es casualidad. Pero te han dicho, ya sabes, todo. Draco, Ron y Harry estaban desayunando en el gran comedor, y aprovechando que era sábado y que aún muchos de sus compañeros no estaban despiertos, se sentaron en la mesa de Gryffindor, en la punta más cercana a las puertas. Ron estaba bastante divertido con las reacciones de sus dos mejores amigos, siendo que él ya había tenido la charla muchas veces, gracias a todos sus hermanos. Al principio era vergonzoso, pero valía la pena si podía evitar avergonzarse cuando sus amigos sí lo hacían. Realmente no sé qué sería todo, respondió dudoso Harry, pero me dijeron lo que creían que necesitaba saber y que Poppy no explicaría tan detalladamente. ¿Cómo qué? Solo piensa que Sirius terminó usando una banana. Harry se tapó el rostro, recordando todo lo que hablaron anoche. Draco hizo una pequeña mueca. Me enseñó cómo ponerle un condón a una banana. Y cuando terminó me dijo de esa forma, deberás hacerlo en unos años con tu banana, ya sabes. Mamá y papá también me lo explicaron, aunque sin bananas, pero estoy muy seguro de que lo que logró que esa charla te diera tanta vergüenza fue Sirius, Draco dijo, sonriendo. Mamá dijo que Sirius había estado planeando tener esa charla contigo desde el comienzo del año pasado, pero tío Zeph y Looney querían esperar más. Creo que pudieron haber esperado mucho más tiempo. Harry dejó caer su cabeza sobre la mesa a un lado de su plato con un golpe sordo. Ron y Draco rieron. Oh, cierren la boca. Si estuvieran en mi lugar, te estarías burlando por semanas. Ron rodó los ojos ante la sonrisa descarada que Harry les dio. Además, no fue la peor charla. Bill dijo que papá les enseñó a él y a Charlie imágenes y todo sobre la educación sexual con cosas muggles, y la charla había durado mínimo 4 horas. Mis padres solo tardaron casi 35 minutos, tal vez. Sirius estaba muy feliz de enseñarme cosas que, ahora mismo, desearía olvidar. Harry volvió a golpear su cabeza contra la mesa y Draco le dio golpecitos en un hombro. Se sonrojó aún más al recordar las sugerencias de su padrino sobre cierta persona en cierta situación con ciertos resultados, y el por qué siquiera habían terminado hablando sobre la orientación sexual y el hecho de que estaba bien sentirse atraído por alguien de tu mismo sexo. Tenía 2 padres. Suponía que lo aceptarían si llegara a salir con algún chico. Si es que saldría con alguien, cosa que por supuesto no haría. No con niñas, aunque sea. No eran tan lindas. Había niños lindos, claro. Ron y Draco eran ejemplos, o tal vez el capitán del equipo de Quidditch de Hufflepuff, Diggory. Pero eso no significaba nada, en realidad. Harry estaba siendo totalmente objetivo. Harry miró a Draco de reojo, su frente apoyada en su brazo y escuchando a medias la conversación sobre Quidditch de sus mejores amigos. Sonrió levemente al verlo tan confiado mientras trataba de convencer a Ron de algo. Escuchó la voz de Riddle en su cabeza, sonando totalmente burlón. ¿A alguien le gusta Malfoy? Harry apretó los labios y le dijo al imbécil en su cabeza que cerrara la boca. Cerró los ojos, y aunque Riddle no dijo nada, Harry logró ver la sonrisa burlona en el rostro del adolescente. Suspiró dramáticamente. Él estaba bien antes de la charla. Capítulo 50, una mascota y una conversación. 04 de abril, 1993, 19:33 p.m. Solamente, sigue la voz. Confía en mí, Harry. Cuando un joven señor oscuro, que encima está unido a un pedazo de su alma fragmentada en tu cabeza, te dice que confíes en él, Harry da un sabio consejo. No confíes en él. Pero Harry realmente tenía mucha curiosidad, así que allí estaba. Escondiéndose de un basilisco, al parecer mascota de uno de los fundadores de la escuela, en lo que parecía ser la oficina privada de dicho fundador. Genial. Harry ya sabía que necesitaba algo de emoción en su vida este año escolar, aunque estaba seguro de que sus padres no pensarían lo mismo. Es decir, el basilisco hasta ahora quería matarlo, y tal vez realmente lo hiciera, pero él era un Gryffindor, y eso era, siendo el niño que vivió, un sinónimo de peligro, muerte y destrucción. ¡Genial!
si salía vivo, aunque sea podía presumir que ya sabía quién había matado a Myrtle, el fantasma del baño de chicas abandonado, y tal vez sacaría cualquier duda de cualquiera que haya creído alguna vez que fue la mascota que Hagrid había traído alguna vez, lo que provocó su expulsión. Harry frunció el ceño antes de tratar de correr hacia la salida, cuando su cuerpo se detuvo abruptamente. Se enojó, como no se enojó desde hace mucho tiempo, en realidad. Espera, ¿puedes dominarlo? No controles mi genial cuerpo, maldito psicópata. Harry gritó, arrepintiéndose rápidamente cuando el basilisco comenzó a moverse en su dirección. Harry maldijo y comenzó a correr nuevamente, tratando de no atraparse a sí mismo en uno de los túneles sin salida. Reed le volvió a hablar, sonando divertido. Harry, tú puedes hablar Parcel, niño del infierno, y aunque el basilisco no haya comido desde mis años en Hogwarts, ninguna serpiente, chica o grande, desobedece a un hablante de Parcel. El niño se detuvo pocos segundos para pensarlo, y aunque sabía que Tom tenía razón, no quería arriesgarse a morir petrificado en lo que muchos creerían eran las alcantarillas de Hogwarts. Negó con la cabeza mientras sacaba nuevamente su capa de invisibilidad y trataba de evitar al basilisco, que aunque no lo viera, sabía perfectamente que podía olerlo. Deseó recordar cuál era el hechizo para ser inoloro, ahorrándose unos cuantos problemas. Escucha, señor estúpido, ahora no. Harry corrió con rapidez hacia donde logró ver la salida, sintiendo la adrenalina golpeteando sus oídos al ver a la velocidad con la que se movía el basilisco hacia él. Logró cerrar la puerta nuevamente, y solo supo que la serpiente gigante no iba a atravesar la puerta porque se escuchó un gran golpe al otro lado, pero la puerta permaneció intacta. Volveré, lo prometo, pero estaré asegurado de que, si hablar con él, ella, Tom interrumpió. Ella, Harry frunció el ceño, alejándose lentamente de la puerta con serpientes y volviendo a la entrada del lugar, si hablar con ella no funciona, aunque sea saldré vivo. Eres un Gryffindor, no debería importarte morir. Sí, bueno, se encogió de hombros. Esto sucede cuando creces con varios Slytherins a tu alrededor, y a tus 11 años un profesor de defensa, que resulta ser tu peor enemigo, trata de asesinarte. Harry sonrió mientras subía con cuidado las empinadas escaleras que lo llevaban hasta el baño de chicas del segundo piso. Tom se rió de él, pero no comentó nada, y Harry logró cerrar la puerta de la cámara antes de que Myrtle apareciera, viéndose bastante decepcionada. «¿Estás vivo?», dijo la niña fantasma tristemente. «Lo sé, nuestra vida eterna entre retretes tendrá que esperar». Harry salió de la habitación sin mirar mucho a Myrtle, que estaba un poco obsesionada con él desde que una vez había entrado por accidente al baño abandonado cuando tenía 9 años y se escondía de Sirius. Aunque Seth dijo que no le hiciera caso, también le había advertido que no se acercara demasiado. Las relaciones suelen ser complicadas, había dicho Severus con voz sabia, aunque sus ojos brillaban en diversión. Harry cerró la puerta del baño con cuidado, y se dio la vuelta tranquilamente mientras doblaba su capa de la invisibilidad en su brazo, solo para encontrar a su padre con los brazos cruzados sobre su pecho y el rostro totalmente en blanco. Definitivamente estaba en problemas. «Señor Snape», Severus habló bajo, su voz delatando levemente el enojo que sentía, como al fin ha decidido honrarnos y salir del baño de chicas luego de 2 horas, me parece un perfecto momento para que me acompañe a la oficina del director para hablar amablemente sobre el justo castigo que tendrá esta noche limpiando calderas. Severus se inclinó, dejando su rostro a la altura del de Harry, y colocó sus manos juntas en su espalda, sonriendo levemente. «Y ahora, Harry, hijo mío, luego hablaremos del mes que pasarás con un elfo doméstico como niñera tuya. Me doy la vuelta 5 minutos y lo siguiente que sé es que viene mi ahijado a decirme que mi hijo estuvo desapareciendo por horas durante semanas». Harry se mordió la lengua para evitar maldecir a Draco, sabiendo que solo se estaba preocupando, le convenía. Pero igual se quejó, siendo que él no estaba haciendo algo potencialmente malo. Dile que estás tratando de calmar al basilisco de Slytherin, que al parecer quiere asesinar a inocentes. Sé que Severus tiene un gran sentido del deber. Frunció el ceño, dándose cuenta minuto tras minuto lo idiota que era el señor oscuro. ¿Y bien, Harry? Severus lo sacó de sus pensamientos, con voz molesta e impaciente. Nada que decirle a tu favor, aunque sea. En realidad sí, papi. Harry quiso sacar el diario en ese maldito momento y encerrar al idiota ahí y dejarlo otras décadas, pero sabía que solo empeoraría todo y, peor, su padre estaría furioso con él.
He encontrado la cámara de los secretos. La voz de Harry bajó ante la última oración, aunque no era Harry quien hablaba, y, a su vez, a la mascota del mismo Salazar. Yo puedo tratar con ella, porque soy un Parselmouth, pero aún no he intentado nada porque sé que necesito asistencia de un adulto poderoso como tú, papi. Así que tal vez, ahora que lo sabes, podremos bajar allí y convencerla de que no nos mate. Si tienes algo de carne fresca, no sé, pollo o vaca, podremos saciarla. Lo último que Harry supo fue que Tom se escondía en algún rincón de su mente antes de sentir el hechizo de su padre impactar contra su cuerpo, dejándolo inconsciente. HPSSRL, debemos ir a la cámara de los secretos, Severus, y si Harry es quien puede mostrarnos la entrada, que así sea. Es peligroso, viejo tonto. Severus siseó, colocando sus manos en sus rodillas e inclinándose hacia adelante, molestándose cada vez más con la tranquilidad en los ojos de su mentor. Murió un estudiante cuando alguien lo descubrió, y según Harry, el verdadero asesino está allí abajo. ¿No crees que voy a? Harry nos llevará allí y no hay otra discusión, Severus. Dumbledore cortó, su voz tan suave como el acero, y Severus se sentó recto. No puedes proteger a Harry de todo, y según el joven Malfoy ha estado bajando ahí desde semanas, y sigue con vida. Debemos de aprovechar la oportunidad de que Harry nos lo ha dicho, y que no lo hemos encontrado la próxima vez como un fantasma más del castillo. Remus gruñó en voz baja en dirección al director, mas volvió a alejarse para regresar a un lado de su hijo, inconsciente sobre un sofá transfigurado en la oficina de Severus. El pocionista se tensó, tanto por el gruñido de su pareja, que al estar cerca de la luna llena no era precisamente bien recibido, como por las palabras de Albus. Severus ya había tenido suficientes pesadillas, una cada más vívida que la anterior, sobre su hijo muriendo de una u otra forma, como para completar los sueños de toda una larga vida. Ahora, sabía que esa noche sería complicada, con un Harry fantasmal en el baño abandonado acusándolo de no hacer bien su trabajo. Cerró los ojos, comenzando a ocluir para poder despejar su mente y centrarse. Albus, me llevaré al niño, Severus amenazó, negando levemente con la cabeza y sintiendo la mirada de su empleador. No puedo permitir que trates de matarlo solo para probar si es capaz de algún día derrotar al Señor Oscuro. Sinceramente me preguntó quién lo matará primero, si tú o él. La habitación se volvió más fría cuando la voz de Severus se detuvo, y aunque sabía que tal vez en este momento no era necesario tales comentarios, necesitaba sacarlo de su sistema. Sintió una mano en su cintura, y se dio cuenta que se había movido hacia su pequeña familia. Miró levemente a Remus y volvió su vista a Harry, acostado y luciendo tan dulce como lo era cuando lo vio dormir por primera vez. Frunció el ceño, sin entender por qué se sentía tan uflepuz de repente. Te has vuelto demasiado blando, Severus. La voz de Dumbledore lo sacó levemente de sus pensamientos, aunque se sentía aún un poco perdido. Frunció el ceño. Harry te ha vuelto demasiado suave, hijo, y creo que sabes que eso, en estos tiempos, no es la mejor opción. No estamos en guerra, director. La tranquila voz de Remus rectificó suavemente a su lado, y Severus se inclinó sobre el hombro, sintiéndose repentinamente muy cansado. Remus le sostuvo levemente de la cabeza unos segundos, antes de volver a alojar su mano sobre su cintura. Pero lo estaremos, Remus, y creo que tenemos el tiempo limitado. Dumbledore se levantó de la silla que había transfigurado y se dirigió hacia la puerta, mirando con un toque de tristeza al pequeño cuerpo dormido. No quiero matar a Harry, y me disculpo si esa es la imagen que te he dejado, Severus, pero realmente quiero que pueda enfrentarse a Voldemort y y que gane, completó Severus, odiándose por lo débil que salió su voz. Sí, espero que gane. No es un cerdo para el matadero, y aunque tú te hayas dado por vencido, yo no lo haré. Severus se enderezó. Mi hijo saldrá vivo de esta guerra, director, así ninguno de nosotros lo haga. Capítulo 51, Vidas en una. Severus abrió los ojos con cuidado al sentir el leve peso en su pecho, mientras que una de sus manos acariciaba un cabello bastante desordenado. Miró hacia abajo y creyó que el tiempo se detuvo cuando vio los ojos verde esmeralda tan atentos a sus movimientos. Harry sonrió con ternura cuando vio que su Sef sonrió. Te quiero mucho, Sef. Severus parpadeó lentamente, y cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en su habitación de Mansión Prince, ni un Harry de 5 años lo miraba. Estaba en Hogwarts, en sus aposentos privados, y su vista estaba dirigida hacia un Harry que lo miraba con las lágrimas escapando de sus ojos, aunque allí solo había enojo. Te odio.
Severus frunció levemente el ceño al sentir el dolor en su pecho ante la declaración del niño de 7 años, producto totalmente de la ira que sentía en ese momento por algo que al parecer había hecho, pero el peso de las palabras seguía siendo atroz en su pecho. Miró alrededor y, sentado en la mesa de la cocina mientras dibujaba, un Harry de 10 años al parecer le hablaba, contando lo emocionado que estaba por comenzar sus clases con Hagrid y con él, terminando en Slytherin y así poder estar con Draco y, si tal vez tenía suerte, con Ron también, compartiendo habitación en las mazmorras. Cuando Severus quiso dar un paso hacia él, la escena se desvaneció, quedando todo en negro. Una luz brilló detrás de él, y Severus reconoció el espejo de Oesed. Se acercó a él y sonrió ante el reflejo de él, un Harry adulto y Remus devolviéndole la sonrisa. Entre los brazos de Remus había un pequeño niño de tal vez 3 años según su cuerpecito, pero su rostro estaba totalmente en las sombras. Detrás de ellos estaban los Malfoy y hasta el perro Black, pero estaban allí sonriéndole. Dumbledore, a un lado del perro, también le sonreía de la misma manera que lo hacía antes de que ellos discutieran sobre la educación de Harry y su puesto en la guerra, y Severus se sintió melancólico. Un ruido se escuchó detrás de él, y luego un siseo que congeló al pocionista. Voldemort. No. No solo Voldemort, sino que era Quirrell con Voldemort en su nuca. La imagen era horrorosa, pero eso no era lo que capturaba la mirada de Severus. Harry estaba peleando contra Quirrell Mort. Un hechizo lo mandó volando hacia las escaleras de la habitación donde se había escondido la piedra filosofal, y Severus, congelado en su lugar, escuchó el sonido distintivo de huesos quebrarse en su hijo, aún con la risa triunfante de Voldemort escuchándose con eco. Un rayo de luz verde salió de la varita de Quirrell, y Severus se halló corriendo antes de que la maldición llegara a su hijo, por segunda vez en su corta vida. Severus se detuvo abruptamente cuando, en vez de ver a Quirrell, vio a un adolescente mirándolo con una ceja alzada. Ya no estaban en la sala de la piedra, el espejo había desaparecido junto a Quirrell Mort y Harry, al igual que la maldición asesina. Severus se hallaba en lo que sabía, según los recuerdos de Harry, era la cámara de los secretos. Tragó saliva al ver al gran basilisco, aunque este no le prestó atención mientras devoraba a Harry. El adolescente, que miraba alternativo entre él y la gran serpiente, solo negó con la cabeza con leve decepción. Severus no dejaba de ver la escena frente a él, sintiéndose impotente y enfermo a más no poder. La mente juega malas pasadas, el adolescente de ojos rojos y con el uniforme de Slytherin chasqueó los dedos, y el basilisco ni el destrozado Harry no estaban más, pero no todo es lo que parece, o lo que fue, ¿no crees, Severus? Sí, Tom, se encontró respondiendo, a pesar de que no sabía quién era el adolescente, ni qué se suponía que tenía que ver realmente. El adolescente, Tom al parecer, sonrió y la imagen volvió a desvanecerse, pero esta vez Severus se encontró en el ministerio, junto a un muy adolescente y nervioso Harry que no dejaba de apretarle su mano, que estaban entrelazadas. Reconoció el lugar al ver la cantidad de estanterías gigantescas repletas de bolas de cristal, y junto con Harry se detuvieron en una. Harry lo miró, pidiendo una confirmación, y Severus asintió sin desearlo. El Harry adolescente tomó una de las esferas de cristal, y la voz distorsionada se escuchó por toda la sala, diciendo la profecía que Severus ya había escuchado demasiadas veces lamentablemente. Cuando terminó, Harry guardó la esfera en un bolsillo interior de su túnica y lo miró fijamente, sus ojos antes verdes completamente ahora eran una mezcla de negro, marrón claro y verde, extrañamente perfecta. Severus le correspondió la mirada. Morir es mi destino, entonces. No dejaré ni permitiré que mueras. Harry sonrió con cariño ante sus palabras, pero Severus estaba empezando a enojarse, porque al parecer hasta su propio hijo creía que iba a morir y estaba bien con eso. El adolescente lo abrazó con fuerza y antes de que Severus pudiera corresponderle, el chico se alejó, dándose la vuelta. Harry se dirigía al semicírculo de mortífagos que lo miraban con diversión. Severus parpadeó ante la vista del bosque prohibido y los leales al señor oscuro, mirando sorprendido a Lucius y Narcisa, que miraban fríamente a Harry. Harry no se dio la vuelta, no sacó su varita, simplemente no hizo nada mientras escuchaba la fría y siseante voz de Voldemort. El niño que vivió, viene a morir. Severus no podía moverse. Solo pudo quedarse allí, sin sentir nada, al ver que su hijo, su mocoso, su pequeño Harry, recibía sin lucha el avada kedavra de Voldemort. Lo vio caer, un peso muerto entre las hojas secas y las ramas caídas de los árboles.
Vio cómo Narcisa se acercaba a él, comprobaba su pulso y luego, informaba neutralmente a Voldemort que Harry estaba, en efecto, muerto. Voldemort rió triunfante. Hagrid, encadenado casi al final de todos los mortífagos, lanzó un grito de dolor. Severus abrió los ojos, encontrándose con los ojos de su pequeño Harry, de su niño de 13 años, su pequeña serpiente valiente, que lo miraba preocupado. Estaba en sus habitaciones en Hogwarts, estaba acostado sobre su sofá, un libro escrito por el mismo Salazar Slytherin en el suelo, que había caído de sus manos cuando cayó dormido. «Papi». Volvió su vista a Harry y lo atrajo rápidamente a un abrazo, obligando al niño a subirse al sofá y devolverle el abrazo tanto como podía en la incómoda posición. Harry ya estaba creciendo, y Severus se dijo a sí mismo que no podía encerrar al niño hasta que él mismo destruyera a Voldemort. Harry se molestaría con él. Una mano acarició su cabello y Severus levantó la cabeza para encontrarse con la mirada amarilla y preocupada de Remus. Quería agarrarle la mano y apretarla en señal de que todo estaba bien, que solo tuvo un mal sueño, pero no podía soltar a Harry. Tampoco podía agarrarle la mano, porque tenía la impresión de que, tal como en su sueño, nada bien.